Bueno, eh, este video es solo para explicar cuál es el concepto de multicanal y multidimensionalidad. Entonces, lo esencial realmente es mirar cuáles son las entradas y cuáles son mis variables independientes o variable independiente y cuáles son las medidas que voy a tomar. Entonces, eh, una señal es multicanal si para las mismas entradas independientes yo tomo varias medidas. Es decir, como por ejemplo la potencia eléctrica. Que la potencia eléctrica la podemos definir como I de t por B de t. Sería la potencia eléctrica instantánea. Eh, Miremos que para una misma variable hay que tomar dos medidas, una que es la tensión y la otra que sería la corriente. Bueno, ahora, para multidimensionalidad, la, la multidimensionalidad tiene que ver más que todo con el número de variables independientes. El ejemplo más claro de observar sería el de una imagen. Notemos que si yo quiero representar una imagen, lo que me toca hacer es que hay unos valores de intensidad dependiendo de una posición X y Y. Entonces, por ejemplo, acá iría de pronto un negrito así, por acá en otra posición diferente iría un grisecito y así consecutivamente. Entonces, nótese que las variables independientes van a ser tanto el eje de las abscisas como el eje de las ordenadas. Y la salida como tal, o mi señal, el valor de mi señal va a ser la intensidad o el brillo con que se representen cada uno de esos puntos. Ahora entonces vamos a los ejercicios. Tenemos el primero, una película de color. Si notamos algo, una película de color es, es un conjunto de imágenes o una secuencia de imágenes en el tiempo. Pero adicional a eso, para poder representar el color, una imagen se representa con tres capas. Las cuales son roja, verde y azul. Entonces, pasa lo mismo que con el anterior ejemplo. Entonces, para la capa roja hay sensores que miden la intensidad del rojo. Entonces, dependiendo de, de las entradas X y Y, pues vamos a tener un valor de intensidad para el rojo. Y en ese mismo punto vamos a tener un valor de intensidad para el verde. Y en ese punto vamos a tener un valor de intensidad para el azul. Eso nos conformaría como tal, una imagen a color, que sería como el estándar más utilizado, que es el RGB. Y pues ahí, en modo de consulta, eh, existen otras dos formas de representar imágenes a color. Entonces, como no sé, por si les interesa, quieren averiguarlo. Pero adicional a eso, entonces, si queremos representar un video, ya dijimos que se necesita una secuencia de imágenes. Entonces, realmente, entonces, ¿cómo nos queda? Que el video va a ser igual a ¿qué? A un vector. ¿Por qué? Porque vamos a tener tres medidas diferentes. ¿De quién? De rojo,
pero el rojo va a estar en función de x, y el tiempo, ya que va a ser, va a depender también porque va a ser una secuencia de imágenes como tal. Y lo mismo para el verde, verde va a estar en x, y, t. Y lo mismo para el azul, x, y, t. Tenemos que la señal del video la conforman tres medidas que tomo dependiendo de unas variables independientes. Nótese que tiene tres variables independientes, por lo tanto es multidimensional. Y nótese que para los mismos valores de esas entradas independientes yo realmente necesito tomar tres medidas, por lo tanto también es multicanal. Bueno, vamos con el segundo ejemplo o el segundo ejercicio que nos pide. Nos dice: posición del volante de un carro en movimiento con relación al marco de referencia del carro. Realmente ahí lo único es que, digamos, yo tengo el volante acá y el marco de referencia del carro es acá, y digamos que yo quiero medir es este punto, pero ahí no nos están diciendo si necesitamos especificarlo exactamente en qué dirección, solamente necesitamos la distancia con respecto a este marco de referencia. Entonces, por lo tanto, es algo que es una distancia de acá a un punto donde va a estar el volante. Por lo tanto, lo que nos queda es que D va a ser igual a una función del tiempo, simplemente. Por lo tanto, esta señal es de un solo canal. Y la variable independiente, y como nada más es una sola variable independiente, es de una dimensión. Ahora miremos, esta pues es muy parecida a la anterior, lo que es la C. Ahora la E, medición de peso y altura de un niño cada mes. Entonces, nótese que yo lo que voy a hacer es medir tanto la altura como el peso. Por lo tanto, entonces yo voy a tener una medida, llamémosla M, que va a ser igual a la altura y al peso. Pero ¿cuál es la variable independiente? Miremos que las medidas simplemente lo que hacen es repetirla cada mes, por lo tanto la variable independiente es el tiempo. No hay otra variable independiente. Por lo tanto, entonces esas medidas que yo le estoy tomando al niño, pues va a ser, o la señal va a ser multicanal y va a ser de una dimensión. Bueno, eso espero, eso es todo. Espero que les haya quedado muy claro cuál era el concepto de multicanal y multidimensionalidad. Nos vemos en una próxima.